Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Este segundo y último encuentro sobre penas perpetuas y derechos humanos, que va a estar a cargo de Claudia Cesaroni, como también estuvo a cargo en la jornada inicial el pasado miércoles. Solamente recordarles que dejamos en el chat a disposición el formulario para que puedan completar y den su acreditación. Seguramente el día lunes ya van a estar disponibles los certificados de participación. Igual van a recibir un correo electrónico comentándoles que ya pueden ingresar y demás. Claudia, nuevamente agradecerte por estar acá en el espacio del instituto, a todas las personas que se están conectando, así que bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Milo. Otra vez gracias por esta posibilidad. Buenas tardes a todos. Bueno, el otro día, empiezo así enseguida, porque el otro día nos quedó corto y hoy es viernes y por ahí estamos todos ya con ganas de que termine la semana, pero nos vamos a tomar esta horita y un poquito para conversar este tema. El otro día yo lo que traté de mostrar es cómo, de mostrar, es como en la Argentina, a partir del año 2004, había habido un retroceso, una cantidad de leyes regresivas que habían transformado un sistema, gracias Marina, un sistema que era, podríamos decir, razonable en términos de que establecía, salvo para algunos casos excepcionales, los casos de reincidencias y los casos de accesoria del artículo 52 para los condenados a prisión perpetua, que hacía difícil establecer un final de la pena, pero esos eran casos muy excepcionales y para la generalidad de los casos, las personas que tenían pena de prisión perpetua podían saber al menos en qué momento podían obtener a la libertad condicional. Lo que se podría entender dentro de las penas perpetuas con una posibilidad de revisión o de final, más que de revisión, ¿no? De final, porque cumpliendo ciertos requisitos eh, bastante objetivos, no tener, digamos, cumplir razonablemente los reglamentos carcelarios, tener algún lugar donde alojarse, no repetir delitos, se otorgaba la libertad condicional. De todas maneras, yo quiero decir aquí una cuestión que me parece que hay que recordarla siempre, y es lo que nos han enseñado muchos de nuestros maestros, la selectividad del sistema penal, porque yo he visto casos en los que se rechaza, aún en aquellos tiempos, una libertad condicional, porque, por ejemplo, la persona no tiene dónde ir a vivir. Entonces, ahí claramente hay una cuestión de clase, ¿no? Digamos, ser pobre o no tener, o vivir en un lugar que sistema, al Poder Judicial, al señor juez de ejecución, a la señora jueza de ejecución, o al juez a cargo, o jueza, les parece que es peligroso o que pone a la persona otra vez en contacto con aquel mundo con el que estaba, del cual salió y se formó como delincuente, digamos, todas esas notas positivistas que mantiene nuestro sistema penal y casi todos los del mundo, hacía que se rechazara una libertad condicional. Quiero decir que aún en aquel sistema que ahora vemos como era mucho mejor que el presente, por supuesto, también existían estas notas absolutamente clasistas y limitativas de la libertad condicional cuando, por ejemplo, esto, ¿no? La persona no tenía un domicilio que al sistema le pareciera adecuado. O directamente no lo tenía, ¿no? No tenía dónde ir a vivir, porque en 20 años, una persona que, por ejemplo, cuando entró a la cárcel, vivía con su mamá, con su papá o con su pareja, pasados 20 años la mamá se murió, el padre vive en otro lado, la pareja se desintegró y no hay donde vivir. Ni siquiera hay un domicilio peligroso o inadecuado, no hay un domicilio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta cuando se discuten, y ahora me voy a ir a la primera vez que se discutió en nuestro país a nivel de una corte provincial, si la pena de prisión perpetua era constitucional o no, que fue en la provincia de Mendoza. En el año 2020, primero se hizo una audiencia pública, estábamos en plena pandemia, entonces se hizo una audiencia pública virtual en octubre de 2020, yo tuve el honor de ser invitada y participar,
Y la pregunta era esta, ¿no? La pregunta era si es inconstitucional la pena de prisión perpetua, ¿no? La Corte de Mendoza, ¿es inconstitucional la pena de prisión perpetua? Si la respuesta fuera sí, ¿qué escala había que aplicar? ¿Qué escala correspondería aplicar? Bueno, la Corte contestó que no era inconstitucional la pena de prisión perpetua. Muy interesante, yo lo mandé el fallo, así que supongo que ya lo tienen todos. Es muy interesante leerlo con mucho detenimiento, porque hay una opinión mayoritaria y después hay dos votos, que son los votos que uno podría, espero que no me estén escuchando acá los jueces, pero yo los digo directamente en la cara, los jueces progresistas de esa corte, que son Adaro y sobre todo Palermo, pero todos coincidieron en que la pena de prisión perpetua era constitucional. Todos. Solo que ellos hicieron un voto con algunas diferencias, pero todos, por unanimidad, esa corte, aún el doctor Palermo, que es súper progresista, coincidió en que la pena de prisión perpetua es constitucional. Y es muy interesante leer ese fallo porque son, no me acuerdo ahora cuántas páginas, pero muchas, más de 100, si no me equivoco, lo tengo acá abierto, 145 páginas en las que se analiza, uno puede decir, el derecho que tiene el Estado a aplicar una pena de prisión perpetua frente a determinados delitos. Primero hace un planteo genérico que es, solo se puede, digamos, las leyes se presumen constitucionales y solo puede declararse la inconstitucionalidad de una ley cuando efectivamente y sin ningún lugar a dudas afecta derechos y garantías constitucionales. Ahí están preguntando cosas que seguramente en un ratito Camilo les va a contestar. Pero después, cuando se pone a analizar punto por punto, es muy interesante porque en ningún momento, yo diría, de las 145 páginas, habla de la materialidad de la pena de prisión perpetua. Es decir, ¿qué significa en concreto para la persona que recibe? Ahí están preguntando cosas que yo les pido que no sean ansiosos porque yo lo mandé el material, supongo que Camilo cuando termine lo va a compartir, igual ahora no se lo van a poner, ahí está, ¿ves? Yo adiviné. Camilo lo va a Estaba ahí compartir. escribiéndoles eso, pero bueno, sí, en el campus virtual del instituto van a encontrar toda esta información. Ahora les mandamos un correo electrónico para que tengan el enlace ahí y demás, no se preocupen. Ahí está, ya lo compartí. Pero igual ahora no se lo van a poner a mirar, así que no se me pongan ansiosos, ya lo van a ver. Y digo, yo quiero marcar esto. No hay prácticamente análisis de la materialidad de lo que significa padecer una pena de prisión perpetua. No está la voz de los condenados, no está la voz de los familiares. Esto me parece muy importante porque la audiencia pública que se hizo fue prácticamente digo, no inútil, porque pudimos decir cosas, como suele suceder en esas audiencias, digamos, se le dio mucha voz a las víctimas de los delitos por los cuales las personas están condenadas a prisión perpetua y casi cero, yo diría cero voz a los condenados a prisión perpetua, ¿no? Lo que hubo hubo una condenada, una mujer que participó, una condenada, pero solo una, ¿no? Frente a todos los demás, las demás participaciones, que había muchas de víctimas de hechos gravísimos. Pero bueno, todo el análisis es un análisis puramente, uno podría decir puramente jurídico en términos de del derecho que tiene el Estado a decidir aplicar determinadas penas a autores de determinados delitos. Y el otro aspecto que me parece interesante para mirar es que, sobre todo en los votos más, digamos, progresistas, por decirlo de alguna manera, el planteo es, nosotros acá estamos discutiendo si es constitucional o no aplicar pena de prisión perpetua. Lo relativo a cómo se aplica esa pena, no lo estamos discutiendo acá. Pero es lo que sucede, ¿no? Entonces, nosotros discutimos si está bien o no aplicar pena de prisión perpetua. La ejecución de esa pena debería ser de tal y cual manera, pero no es así. Entonces, es un poco hipócrita, ¿no? Hablar de estas dos cuestiones como si fueran cuestiones separadas, ¿no? Como si no fuera una consecuencia de la otra, porque aparte ya estamos hablando en el 2020, o sea, estaba vigente la última reforma del año 2017.
¿no? Es decir, si analizamos, es como si yo dijera, bueno, ¿se permite torturar a una persona o no? Entonces, dijéramos, bueno, vamos a analizar el derecho que tiene el Estado de aplicar picana para obtener información en caso de que una persona haya puesto una bomba y yo quiero saber si la puso o no, y solo lo puedo averiguar poniéndole picana. Ahora, si duele, si no duele, eso es otra cosa. Eso no está dentro de la pregunta. La pregunta es si el Estado está habilitado en determinados casos a aplicar una tortura. Y no estoy exagerando, porque la pena de prisión perpetua, para muchas personas que trabajamos estos temas, es equiparable a una tortura. Entonces, no podemos discutir si es jurídicamente aceptable aplicar una pena sin analizar los efectos de esa tortura, ¿no? Entonces, eso me parece interesante con respecto a la resolución de la Corte, que ustedes podrán leer en detalle. El otro, y hay un argumento también que me parece también muy grave, porque me parece también, hablando de hipocresía, ¿no? Se dice, uno de los argumentos para cuestionar la pena de prisión perpetua es que viola el principio, afecta, que viola el principio de resocialización o de reinserción. A continuación se dice, no se puede argumentar que el objetivo de imponerle una pena a una persona es resocializarla, porque eso sería una imposición del Estado autoritaria. Ah, bueno. ¿Me das una vuelta en el aire para justificarte mantener encerrado a un tipo o una mujer 50 años diciéndome que yo Estado no puedo atribuirme el rol de aplicarle un tratamiento para que se resocialice o se reinserte, porque eso sería una afectación a su derecho, a su individualidad? Es un chiste, ¿no? Es un poco un chiste. O sea, es una vuelta, ¿no? Digamos, una vuelta argumental para sostener una pena brutal, supuestamente defendiendo la libertad de esa persona de estar presa 50 años, más no de ser invadida en su intimidad y en su dignidad por el efecto, por un tratamiento estatal. Me parece que es demasiado, insisto, hipócrita. Bueno, me hace acordar los argumentos que dieron ayer algunos senadores para referirse al DNU y después votarlo, ¿no? Como, digamos, son esas vueltas argumentales que se dan a veces para después hacer lo contrario a lo que se está diciendo. De los textos que compartí y que me parecen muy interesantes, está, como les decía ayer, el dictamen del defensor Juan Pablo Gomara. ¿Qué es ese dictamen? Ustedes van a ver que, yo sé que acá hay gente que conoce mucho del tema, pero por si hay alguno que no, cuando un caso llega al sistema interamericano, el caso se denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúa si considera que ese caso es admisible primero formalmente, y hace lo que se llama un informe de admisibilidad, y después hace un informe de fondo, si considera que ese caso tiene elementos suficientes para ser considerado, no ya solo en su aspecto formal, sino en sus cuestiones de fondo, es decir, si hay una violación de alguno de los derechos enunciados en la... Federico está preguntando algo, no sé qué. En la Convención Americana de Derechos Humanos, y luego, eventualmente no, en ese informe de fondo hace recomendaciones a los estados, y si los estados no contestan o contestan a medias, etcétera, lo eleva a la Corte. Y ahí la Corte resuelve. Este caso, el caso en el que Gomara, Juan Pablo, bueno, y la Corte pide informes a expertos, ¿no? A expertos, a expertas sobre estos temas, ¿no? Les hace preguntas. Lo que sería un punto de pericia, ¿no? En cualquier juicio. Fíjense que este caso, el caso Álvarez, la primera denuncia que hace el propio Guillermo Álvarez es en el año 2002, abril 2002. La Comisión Interamericana lo declara admisible en el año 2016, informe de admisibilidad.
Luego el informe de fondo es en el 2019. Así que vayan pensando ustedes el tiempo que va pasando mientras esta persona está presa. Y el 27 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana lo eleva a la Corte, y la Corte lo resuelve hace exactamente un año, el 24 de marzo del año pasado. Es decir, pasaron exactamente 21 años entre que Guillermo Álvarez hizo su denuncia, tenía 18 años, o no, un poquito más, y cuando se resolvió el año pasado. Es un caso muy complejo, cuando ustedes lo vean verán que tiene muchos vericuetos, porque hay, pero a mí lo que me importa es esto, hay la denuncia de Álvarez es por la violación de las garantías judiciales en torno a el efectivo acceso a una defensa, el hecho de que él fue presentado en el tribunal esposado, la posibilidad de revisar integralmente o no la sentencia, etc. Pero en el medio, sí, la demora es en todos los casos, ¿no? Sí, cuando veamos el caso de los adolescentes condenados a perpetua, fue presentado en 2002, resuelto en 2013, ¿no? De los adolescentes. Álvarez es como un poco, es una especie de aledaño al caso de los adolescentes, porque él es de la misma causa que Mendoza, el Mendoza que le da nombre al caso que está en la Corte Interamericana sobre adolescentes, solo que Álvarez tenía 18 años cumplidos y César Mendoza, que era su compañero de causa, tenía 17 años y 10 meses. O sea, entre ellos hay una diferencia de meses. Pero bueno, uno ya era adulto y el otro no. Por eso son casos distintos. Ahora, entre las cuestiones que plantea Guillermo Álvarez, su representante en la Defensoría General, de la Defensoría General de la Nación que lo acompaña, es la pena que se le impone. La Corte resuelve no opinar, no decir nada. La mayoría de la Corte no dice nada. Pero ahora, después voy a llegar un poco a la resolución de la Corte. Pero me quería detener un minuto en la presentación de Juan Pablo. Porque los puntos de pericia que se le presentan a Juan Pablo Gomara son los siguientes. Primero, si la imposición de una pena perpetua afecta algunos de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, si existe en la Argentina la posibilidad, de hecho, de que una pena de este tipo sea materialmente perpetua, ¿cómo es la pena perpetua? Más la accesoria del artículo 52, que es en función de la peligrosidad del sujeto, y qué revisión y límites temporales debería tener una pena para compatibilizar con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el análisis que hace Juan Pablo parte de distinguir, y esto quería compartir, entre 4 posibles penas cuando hablamos de pena de prisión perpetua. Por un lado, las penas temporales que se convierten en penas a perpetuidad de facto, de hecho. ¿Por qué? Porque bien son una acumulación de condenas sin límite, ¿no? Hay países que ustedes saben que tienen 2.000, 3.000, 5.000 años, 1.000 años, etc. Y en nuestro país tenemos un máximo de 50, que no serán 1.000, pero es un montón, 50 años. O bien porque se suprimen los derechos establecidos para la ejecución de la pena. Entonces se suprimen, se dificultan, ¿no?, los derechos liberatorios, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso? O sea, no es, en principio, no se llama pena de prisión perpetua, pero materialmente se transforma en ese tipo de pena. Una pena temporal, pero se transforma, de hecho, en la práctica, en una pena perpetua. El segundo grupo, dice Juan Pablo, son las penas efectivamente perpetuas, que no contemplan posibilidad ni alternativa de obtener la libertad. Bueno, son todos los casos que derivan de la aplicación de la reforma del año 2017. Como ya lo hemos mencionado, en el año 2017 se establece que los autores de la casi totalidad de los delitos que tienen culminada pena de prisión perpetua, salvo los establecidos, salvo podemos decir los de lesa humanidad y los que atentan contra el orden constitucional, es decir, salvo los establecidos en el Estatuto de Roma y salvo los que atentan contra el orden constitucional,
todos los demás tienen prohibida la libertad condicional y las salidas transitorias. Entonces, son penas de prisión perpetua que materialmente son directamente, no materialmente, son efectivamente perpetuas. No tienen prevista la posibilidad, no es que se obstaculiza la posibilidad de las libertades, sino que directamente la tienen prohibida. En tercer lugar, dice Juan Pablo, las penas temporales, perdón, las penas perpetuas que contemplan la posibilidad de acceder a libertad condicional, pero luego de un tiempo muy prolongado. No podría pensar, son los casos que quedaron entre el 2004 y el 2017, o del 2004, sí, el 2004, los hechos cometidos a partir del 2004. Es decir, personas que cometen delitos que según la reforma del año 2004, la 25982, ¿no? Nunca me acuerdo de los números. Sí, 25892, perdón. Van a tener pena de prisión perpetua, pero recién a los 35 años. Mediante esa reforma del año 2004, se dijo, muy bien, vamos a mantener la libertad condicional para los condenados a pena de prisión perpetua, pero van a tener que esperar ahora 35 años. Y algunos delitos no la van a tener nunca. Es decir, fue como un adelanto a lo que pasaría en 2017. Es muy, digamos, muy impresionante cómo este proceso se va dando paulatinamente, ¿no? En 2004, el sistema legislativo y ejecutivo dice, un hecho tremendo, tenemos que dar una respuesta, un hecho que ya tenía pena de prisión perpetua, obviamente, como el seguido de muerte, con la paradoja además que esto parece una obviedad lo que voy a decir, pero a veces pareciera cuando se entregan libertades o se agravan penas para conformar a las víctimas, pareciera nadie explica claramente que esto no se va a aplicar al caso, porque es posterior al caso. ¿Se entiende? O sea, a los autores del secuestro y asesinato de Axel Bloomberg no se le aplicaron las reformas posteriores al caso, porque son regresivas, no se le pueden aplicar, ¿no? Pero pareciera que hay un efecto de tranquilizar a la víctima que reclama, como si le estuvieran diciendo que con esto se va a agravar la situación del autor de su dolor. Y eso es bastante perverso, no se explica claramente, ¿no? Y hago otra salvedad. No se le pueden aplicar retroactivamente reformas regresivas a una persona que comete delito, aunque tengo que decir que se les aplican también de hecho, ¿no? No podría decir, yo soy abogada de uno de los jóvenes, creo que se lo dije, del caso Bloomberg, el que era menor, uno de los que era menor de edad, tenía 17 años, y todavía no tiene libertad condicional. Tiene una condena de 21 años, debería tener esa libertad condicional desde hace 6, cumple todos los requisitos y no se la dan. O sea, le están aplicando, de hecho, una reforma que no le podían haber aplicado porque es regresiva, obviamente, porque no se puede aplicar retroactivamente. ¿Se entiende? Digamos, es una aplicación muy perversa de una violación, además muy perversa del principio de la retroactividad de la ley penal más gravosa. Entonces, y el último grupo de penas perpetuas que describe Juan Pablo son las penas perpetuas revisables en términos biológicos posibles, dice él. Ese sería el ejemplo de nuestro sistema penal antes de la reforma de 2004. Es decir, se llama pena perpetua, se puede aplicar una libertad condicional a los 20 años, es decir, es revisable esa perpetuidad a los 20 años. Partiendo de la base de que las penas de prisión perpetua teóricamente venían a humanizar las penas, sobre todo con relación a la pena de muerte, lo que va a decir Gomara, y lo va a retomar después, en el caso Álvarez, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos votos minoritarios de la Corte, lo que van a decir
tomando a Gomara, es que ya no se puede afirmar que la pena de prisión perpetua humaniza, viene a humanizar el sistema penal. En primer lugar es él porque se aplica en algunos países que no tenían pena de muerte, por ejemplo nuestro. O sea, la pena de prisión perpetua no viene a humanizar nada, porque nosotros no teníamos pena de muerte, ¿no? Uno podría decir, bueno, en un país que tiene pena de muerte, prohíben la pena de muerte e imponen una pena de 50 años, podríamos entender que es un pasito mínimo, algo menos tremendo. Pero no es el caso nuestro, ¿no? En nuestro caso, claramente no hay ningún efecto ni humanizador, ni intento siquiera de pensar este tipo de penas, porque solo han agravado la situación previa. Yo suelo decir, a veces me miran un poco raro, pero es así, nosotros tenemos hoy por hoy un código penal más brutal que el vigente en dictadura. Por supuesto, en dictadura había un código que tenía incluida la pena de muerte, pero esa pena de muerte no se aplicaba judicialmente, ¿no? Se aplicaba clandestinamente, no hubo ningún juicio en el que se hubiera dictado la pena de muerte, ni siquiera en los tribunales militares, no se aplicó la pena más grave que tenía el sistema penal en nuestro ordenamiento jurídico en plena dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos hoy un sistema penal que es más brutal que el vigente en dictadura en su aspecto, comillas, legal. Eh, el, el, la, entonces Juan Pablo se va a poner a analizar, y después lo va a hacer también en estos fallos, en estos votos, eh, los, dos, los dos jueces de la Corte, el juez Eduardo Ferrer MacGregor y la jueza Nancy Fernández López, lo que van a decir es que, lo que va a decir Juan Pablo, lo que van a repetir ellos, es que la pena de prisión perpetua viola, cuando se pone a analizar si efectivamente viola los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, va a tomar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la prohibición de penas inhumanas y el derecho a la rehabilitación. Por supuesto, va a ir analizando cómo viola cada uno de sus derechos. Voy a tomar muy rápidamente algunos puntos. En el derecho a la vida me parece importante el análisis que tiene que ver con qué vida. No es cuando la Corte habla del derecho a la vida, y además de lo que diga la Corte tenemos que pensar nuestros argumentos, no estamos hablando, como diría Agamben, de la nuda vida, de seguir respirando, ¿no? Entonces, hay un texto, varios textos, pero uno muy tremendo, de George Agamben, cuando analiza la vida en los campos de concentración nazis, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir en un campo de concentración? ¿No? Seguir respirando para poder ir a trabajar antes de caer desmayado de hambre o de frío o de tifus o de cualquier enfermedad. Eso no es una vida digna, ¿no? Parece evidente, pero hay que decirlo con respecto también a las penas de prisión perpetua. Es decir, el derecho a la vida no es solamente el derecho a respirar, ¿no? O a cumplir con las funciones fisiológicas del ser humano, sino a tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida está absolutamente vinculado a cómo puede desplegarse ese proyecto de vida de un modo lo más armonioso posible, y obviamente en vínculo con la familia, en vínculo con la sociedad. No puede pensarse en un proyecto de vida que se agota en el encierro, ¿no? Que transcurre todo él en encierro, ¿no? Entonces, dice Pablo, después lo repite en el voto, una vida digna de ser vivida, ¿no? Y todo eso tiene un contenido, ¿no? Y vuelvo, eso me parece que hay que leerlo con relación a la resolución de la Corte de Mendoza, que en ningún momento se refiere a ese contenido de una vida digna de ser vivida, y también a la necesidad de darle contenido a esto. Yo les comentaba la vez pasada que nosotros estamos haciendo una investigación con Matías y con sus compañeros y compañeras para que puedan las personas presas y sus familiares decir
qué significa tener una pena de prisión perpetua. Pero no para hacer un golpe bajo y para que lloremos, sino para poder escuchar en concreto qué significa esto, ¿no? Cuando nosotros, por lo menos cuando a mí me tocó hablar en la audiencia pública previa a la resolución que les decía de la Corte de Mendoza, yo intentaba eso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué significa? Significa estar alojadas en las unidades, por lo menos en el ámbito federal, en las unidades más lejanas, y en el provincial también con respecto a la provincia de Buenos Aires. Significa estar en los pabellones de conducta, digamos, de régimen más riguroso. Significa tener menos posibilidades de acceso a trabajo, a estudio, con esta consideración que hablamos la vez pasada de lo punitivo premial, que para qué te voy a dar esto si vos no lo vas a poder aprovechar. Significa una afectación, y él lo analiza también en el punto siguiente cuando analiza el derecho a la integridad personal, cómo afecta el tiempo de detención, de encierro, desde el punto de vista del aspecto psicológico, del aspecto físico, ¿no? Muchos detenidos, hay deterioro cognitivo, hay un deterioro en la visión, ¿no? Muchas veces a mí me ha llamado mucho la atención a veces cuando personas presas me dicen, yo no veo, no sé cómo es ver el horizonte, ¿no? Eso que uno va a una playa o a un lugar al campo y disfruta tanto de ver ¿no? Ese horizonte que está. Bueno, ¿cómo se ve eso desde una cárcel? ¿No? Los regímenes disciplinarios también más rigurosos, ¿no? Digamos, habitualmente las personas presas con penas de prisión perpetua o penas prolongadas se ven automáticamente como más peligrosas, por lo menos al comienzo de cuando empiezan a cumplir esa pena. Entonces, los regímenes disciplinarios también suelen ser particularmente rigurosos. Juan Pablo cita algunos antecedentes del Comité Europeo de Derechos Humanos, de la Comisión de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que en estudios, ¿no? De las personas, eso no existe en nuestro país, ¿no? No hay, bueno, alguien dice ahí, la defensora de Rosario dice, Alejandra, lo vi pasar, dice que se cae porque se marea cuando sale. Sí, hay muchos ejemplos, yo cuento siempre, a veces viene él y lo cuenta, pero no había tiempo. Lucas Mendoza, que es uno de los adolescentes, es un hombre de 43 años, 44 años, no, 43, es uno de los chicos del caso Mendoza, no es el que le da el nombre al caso, es otro Mendoza, que cuando él finalmente salió después de 15 años, piensen que él había ingresado a los 16 años, salió 15 años después, y pasó todo el tiempo que es el tiempo que es de la formación, digamos, que tenemos, que pasamos de la adolescencia a la primera juventud, que nos enamoramos, nos juntamos, tenemos hijos o decidimos no tenerlos, estudiamos, viajamos, nos formamos, adquirimos autonomía, ¿no? Dejamos de depender de nuestros padres, de nuestras madres. Efectivamente, el daño físico que están contando acá, pero Lucas siempre cuenta, lo cuenta él, lo cuenta la mamá, que él no cerraba las puertas en su casa. Entonces una vez se va de la casa, hay un diluvio como estos de toda esta semana, la casa precaria, y se inunda la casa, porque él no estaba acostumbrado a una cosa tan básica como cerrar las puertas, porque había vivido 15 años sin cerrar él, sin ser el responsable de cerrar las puertas, ¿no? Siempre había un tercero, un personal de seguridad, cerraba y abría. Entonces, estas cuestiones mínimas, ¿no? de adquisición de autonomía, estos estudios plantean que a los 20 años se produce un deterioro del que es muy difícil reponer. Y uno, cuando yo leo esto, cuando lo digo, ahí habría que detenerse y pensar, ¿no? Y preguntarse, ¿para qué? O sea, ¿no? Digo, si podemos dejar preguntas, para mí habrá tenido sentido sobre todo este encuentro, para que nos dejemos preguntas, ¿no? Que podamos intentar o responder, o investigar, o discutir, o repensar. ¿Para qué? O sea, ¿para qué si no es por la mera venganza? Nosotros decidimos que una persona se deteriore
cognitivamente, físicamente, en sus vínculos afectivos. ¿Para qué? ¿No? No podría pensar eso. Y por supuesto, también, dice Juan Pablo, obviamente este tipo de penas violan el principio de readaptación o de reforma que establece el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, más allá de las discusiones que podamos tener acerca del concepto mismo de reforma o de readaptación, ¿no? Que lo podemos discutir, yo decía el otro día, a mí me parece que tiene muchas cuestiones para mirar, pero al menos, él dice, hay que considerar que esta idea, o este derecho, no idea, este derecho que establece la convención, lo establece, lo pone en el mismo, hay que verlo integralmente con el principio de la integridad personal, que lo pone en el mismo artículo, ¿no? Entonces, perdona Alejandra, perdona, yo como pusiste que trabajas en la defensoría, te entendí defensora, y me dice que sí, perdón. Entonces, este principio o este derecho, ¿no? Este derecho a ser reformado o ser readaptado, hay que entenderlo obviamente vinculado al derecho a la integridad personal. Es decir, no es una obligación del Estado, ¿no? Ofrecer alternativas para que esa persona pueda volver a vivir en sociedad, ¿no? Digamos, obviamente sin cometer delitos, obviamente integrado a una sociedad, comportándose en un marco de legalidad. Bueno, no es posible pensar en eso con penas que exceden o que son eternas o que son tan extensas que son casi eternas, ¿no? Parece una obviedad. Entonces ahí también hay una enorme hipocresía, porque incluso quienes, si ustedes leen las versiones taquigráficas de la reforma a la ley 24660, es decir, lo que fue la ley 27375 en el año 2017, ustedes verán que se sostiene el principio de reinserción o de resocialización y a la vez se sostiene la pena de por vida, ¿no? Como si fuera posible plantearse objetivos de reinserción sin salir a ninguna. O sea, ¿dónde te vas a reinsertar? O sea, es como, hay una contradicción en el argumento mismo, ¿no? Digamos, como pareciera que es difícil decir, mira, yo no quiero que vos te reinsertes de ningún lado. Vos sos una persona, como se decía miren, en la dictadura había régimen especial para los delincuentes llamados terroristas, ¿no? Y ese régimen especial, que eran por supuesto los detenidos legalizados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa, en general sin proceso, salvo algunos muy pocos que fueron sometidos a causa en los consejos militares, consejos de guerra. Y las distinciones eran recuperable, difícilmente recuperable o irrecuperable. Entonces, el concepto de irrecuperable es un concepto bastante parecido al de las personas que hoy se identifican como tan peligrosas para que, tanto así como para que no puedan obtener ningún tipo de salida o de libertad. Hay una mención que hace, a ver si puedo compartir, me quiero dar el gusto de compartir para ir recorriendo 14. A ver, no, una venta. Acá está. Bien. Alguien que me diga, lo estamos viendo. Lo vemos, la pena de prisión Bien. perpetua, la negociación. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, estos son los argumentos de los dos jueces que yo les comentaba. Entonces, en el caso Álvarez, tienen un voto minoritario, que lamentablemente no fue el que se impuso, porque la mayoría de la Corte dijo, es muy impresionante, porque uno va leyendo, y en un punto dicen, este tema de esto no está sometido a consideración, no vamos a decir nada. Sin embargo, estos dos jueces sí dicen. Y van repitiendo prácticamente o recogiendo mucho de lo dicho ya por Juan Pablo. Pero hay una cosa que me pareció muy interesante, porque además yo la uso siempre que doy clase, que es una apelación o van a Foucault, ¿no? Y entonces está marcado en verde, dice,
cuando están discutiendo esto de si la pena de prisión perpetua ha sido o no una humanización de la pena de muerte. Entonces, Foucault dice, nos ilustra respecto al sufrimiento de ciertos castigos que, aunque no son físicos, no dejan de ser menos severos, ¿no? Entonces, hay este textito que dice, unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir. Un juego de dolores más sutiles, más silenciosos y despojados de su faz visible. ¿Merece todo esto que se le conceda una consideración particular, cuando no es, sin duda, otra cosa que el efecto de reordenaciones más profundas? Y sin embargo tenemos un hecho. En unas cuantas décadas ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido un espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo. El ceremonial de la pena tiende a entrar en la zona. Este es el texto que eligen los dos jueces para hacer referencia a Foucault. Sin embargo, a mí me parece que el texto completo, habría que... ¿Estoy de nuevo yo? Sí, de nuevo. Foucault dice eso. ¿Por qué dice eso Foucault? Porque cuando empieza su texto maravilloso, Vigilar y Castigar, lo que, como empieza ese libro, es con el relato del suplicio de Damiens. ¿Quién era Damiens? Alguien que intentó matar al rey. Entonces lo llevan a una plaza pública y lo cortan en pedacitos, le meten cera ardiente, como no se termina de morir. Es una descripción espantosa. No se termina de morir, entonces lo atan a unos caballos para que lo descuarticen, y mientras lo van descuartizando le preguntan si se arrepiente, y el pobre tipo dice, sí, me arrepiento, y lo siguen, bueno, todo ese horror, ¿no? Entonces Foucault pues, cuenta eso, y después dice, 2 siglos después, tenemos un reglamento de una escuela, de un instituto que sería un instituto de menores, y lo transcribe, ¿no? Entonces dice, hay que levantarse a las 6 de la mañana, lavarse, ir a trabajar, Y entonces él dice, desaparece el espectáculo punitivo, dice, desaparecen los suplicios asociados al castigo. Y dice esta frase que a mí me parece maravillosa. El castigo ha pasado de ser un arte de las sensaciones insoportables, ¿no? Es decir, eso que nos ha contado al principio del libro, a una economía de los derechos suspendidos. ¿No? Porque esa frase me parece tan luminosa, tan clara, ¿no? De los suplicios insoportables, de eso que no podemos aguantar ni siquiera leer, a un tiempo, una economía en términos de un tiempo, de todos los derechos que se suspenden en la pena. Y eso ya no sucede en un momento, como es el momento de la ejecución, el suplicio, que el pobre Damiens tardó varias horas, pero es un momento, no es más de un día, y en la pena de muerte más, comillas, humanizada, es más corto todavía, ¿no? Te cuelgan de una soga, te aplican una inyección o te meten electricidad. Media hora. No, eso se ha modificado y se ha, pasa a ser un tiempo eterno de derecho suspendido. Matías, ¿vos querías decir algo? Ahí le habilitamos el micrófono a Matías. Ya podés desmutearte. No, te escuchaba atentamente, muchas gracias. Te escuchaba atentamente, Claudia, y esa, digamos, ese proceso de humanización, porque en un momento la pena de muerte se llamó humanización de la pena, ¿no? Cuando existían otros tipos de torturas, ¿no? Y de degradación de la persona humana, utilizando el cuerpo como un mensaje, pero aparte para gozar sobre el sufrimiento, ¿no? De la persona o sacarle una declaración. Y después se utilizó la pena de muerte como una forma de humanizar. Y después de la pena de muerte se trató de justificar la pena perpetua como una forma de humanizar, ¿no? Más civilizada, de aplicar una pena a un ser humano. Y hoy la pena perpetua, que es una inflicción de dolor y se cumple desde el ser y no como
claramente vos lo decías, del deber ser o lo que la gente imagina o habla de la pena perpetua, o inclusive los operadores judiciales a veces hablan de la pena perpetua sin conciencia de lo que es realmente la pena impactando sobre un cuerpo, sobre su familia y todos los dolores y los sufrimientos que va provocando que le quitan el deseo de vivir a las personas privadas de la libertad con ese tipo de penas, ¿no? Y un ejemplo siempre es que volvemos a la carta que se hizo en Italia por las personas condenadas a pena perpetua pidiendo la eutanasia. Así que me traía eso a reflexión lo que vos comentabas. Tal cual. Sí, y ahí Matías trae a las familias, ¿no? Este también es otro elemento que aparece en el dictamen y que aparece cuando hablamos de estos temas. Hay otro principio que es un principio como la existencia de los Reyes Magos, ¿no? Esto de que la pena no debe trascender a la persona del delincuente, ¿no? Yo digo que es como las hadas o los duendes o Papá Noel, espero que no haya ningún niño acá escuchando, que es absolutamente algo del orden de lo imaginario, ¿no? Porque que la pena trasciende a la persona del delincuente o de la persona que cumple una pena, es evidente desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto de la detención, uno podría decir, el momento que la persona es detenida. Ahora, pocas veces es más, o afecta más, o trasciende más, a cuando es una pena perpetua, ¿no? Porque la imposibilidad de pensar en un proyecto de vida al que nos estamos refiriendo, a la persona que padece la pena de prisión perpetua, se extiende obviamente a toda su familia, ¿no? ¿Cómo vive una familia, cómo vive una mamá, una esposa, hijos, cómo proyectan una vida en la que uno de los integrantes de la familia, que es una persona amada, ¿no? Haya hecho lo que haya hecho, es una persona amada. Y digo esto que parece una obviedad, porque yo creo que hay una parte de nuestra sociedad que supone que cuando una persona comete un delito, debe ser repudiada, inclusive por su propia familia, ¿no? Que se transforma en una especie de monstruo que debería ser repudiado, ¿no? Entonces, no solo expresan su rechazo, su odio, su asco, o su deseo que se pudran en la cárcel con respecto a la persona que comete el delito, sino que extienden, ¿no? Muchas veces esa mirada a la familia de esa persona, ¿no? Incluso a la familia más, no, no me gusta usar ese término, pero la parte más inocente posible, que son sus hijas, por ejemplo, o sus hermanitas menores, ¿no? O bajo el concepto de lo hubiera pensado antes, ¿no? Como si eso salvara la afectación de derechos. Pero bueno, digo, la trascendencia de la pena en pocos casos es más evidente, obviamente, que en el caso en los casos de las penas de prisión perpetua. Entonces, esta cuestión de la humanización o de esto de pensar en que una pena de prisión perpetua es menos brutal que otras maneras de matar, como decía, esta cita que hizo recién Matías a los presos italianos, es una cita que yo usé por primera vez. Yo compartí el libro La vida como castigo, que es el que puedo compartir, porque el otro, no sé, el último no se puede compartir todavía porque está en venta, que es Morir un poco cada día, que es el análisis de los casos de los chicos condenados a perpetua. Les compartí La vida como castigo. Y ahí verán que está citado este texto, esta carta, que unos centenares de presos condenados a prisión perpetua en Italia en el año 2007, le escribieron al presidente de Italia. Yo lo sigo citando porque me parece que es un texto tan, dice: señor presidente de la República, estamos cansados de morir un poco cada día. Hemos decidido morir de una sola vez y le solicitamos que nuestra pena cadena perpetua sea transformada en pena de muerte. La perpetuidad es una invención de un no Dios, de un salvajismo que supera toda imaginación, ¿no? Es parte del texto que ellos escriben y que, bueno, yo cito en cada uno de esos dos libros porque me parece. Entonces, los votos de estos dos jueces de la Corte Interamericana son muy interesantes, retoman muchos de los argumentos que utiliza Juan Pablo Gomara, y me parece que pueden ser utilizados para cuando si alguien tiene que fundar o cuestionar o intervenir en alguna discusión sobre por qué no la pena de prisión perpetua. Recomiendo su lectura porque aparte están muy claramente explicados.
Por supuesto no va a haber tiempo, yo no puedo creer, yo soy 25, pero podría hacer una mención, se corta, al caso Mendoza, porque ese es el único caso hasta ahora en el que, sobre este tema, la Corte Interamericana ha dicho, ¿no? En este caso las preguntas eran si era legal aplicar penas de prisión y reclusión perpetua a adolescentes cometidos antes de los 17 años de edad, 18, si hubo posibilidad de revisar esas condenas, el modo en que se aplicaron esas condenas, las torturas, la reparación por la violación de derechos humanos y los modos de evitar nuevas condenas de este tipo. Ustedes saben que, o por lo menos a mí me parece, creo que vamos a coincidir en esto, sobre todo con Marisa, que es experta en Derecho Internacional, que uno de los aspectos más interesantes de las sentencias de la Corte Interamericana es el deber de no repetición, porque eso es, ¿no? Como lo que se puede hacer a futuro para que esto no vuelva a pasar. Bueno, hemos fracasado en esto también, entre muchas cosas que fracasamos, yo soy experta en esto también. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, en el año 2013, el fallo Mendoza yo no lo compartí, pero ustedes ponen Mendoza versus la Argentina, quiero decir, no lo mandé, pero no, lo pueden googlear y lo van a encontrar una síntesis o lo van a encontrar completo. La Corte en el año 2013, después de 11 años, y insisto, mientras los adolescentes seguían presos y uno de ellos ya había muerto en la penitenciaría de Mendoza en el año 2005, es decir, mientras el caso estaba en desarrollo, uno de los adolescentes, Ricardo David de la Fernández, se colgó en el marco de una situación de abandono estatal en la penitenciaría de Mendoza. Es un caso muy tremendo este, porque de 5 jóvenes que llegan digamos, de 5 denuncias, 5 personas que son por las que se denuncia, quedan 3 vivas. Uno se ahorca estando preso y otro se ahorca estando en libertad. Porque en otra de las cosas que falló esta sentencia de la Corte fue en que el Estado cumpliera parte de las reparaciones que debió haber cumplido cuando la Corte Interamericana dijo que el Estado hizo mal acá las cosas. Hizo mal en aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes, hizo mal en cómo se las aplicó, porque los mandó a unidades igual que si hubieran sido adultos, porque no pensó una ejecución de la pena especializada para adolescentes, porque en 2 casos por lo menos comprobados los torturó, ¿no? Con torturas comprobadas, luego condenadas, estamos con sentencia en Argentina, y porque una vez que lograron que se revisaran sus causas y obtuvieron la libertad, el Estado no se ocupó de acompañar a estos jóvenes que habían pasado toda su adolescencia, primera juventud y primera adultez, digamos juventud y primera adultez, presos, a reincorporarse a la vida social. Entonces, Lucas Matías Mendoza volvió a estar preso 2 o 3 veces. Recién ahora está más o menos intentando acomodarse con algún trabajo, con mucho esfuerzo, etc. César Mendoza también volvió a caer preso. Y Claudio Núñez se colgó. Y el otro joven, que es Cristian Saúl Roldán Cajal, sigue preso porque fíjense ustedes, cumpliendo una condena ilegal a prisión perpetua, que se le impuso siendo menor de edad, en una situación que sucedió en la cárcel, mató a otro preso. Y tiene perpetua por ese hecho. Yo me pregunto si uno no pudiera aplicar en este caso la doctrina del fruto podrido, del árbol, el árbol podrido, ¿no? Porque está cumpliendo una pena ilegal, y en esa pena ilegal comete otro delito. Él no tendría que haber estado preso, ¿no? Pero uno podría pensarlo, pero bueno, él tiene otra perpetua. Y como es reincidente, sabemos cuándo va a salir. O sea, lleva 25 años sin salir de la cárcel, salvo para ir al hospital o para ir a un entierro. ¿Y en qué otra cosa hemos fallado?
sí, hemos fallado, creo que es una colectiva. La Corte Interamericana ha dicho, Argentina, vos no podés aplicar más pena de prisión perpetua a adolescentes. Y entonces, ¿qué hizo la Argentina? Bueno, listo, no aplico más pena de prisión perpetua. Aplico penas de 27 años, 34 años, 25 años, ¿no? Y no solo eso, aplico esas penas y a los que cumplen esas penas, o 20 años, o 22, no les aplico ningún régimen especializado de ejecución de la pena. Entonces, y les puedo asegurar que yo tengo dos de esos casos, el que les mencioné antes, y otro de un chico que tiene una condena a 34 años. No logramos, yo no debo ser pésima abogada, no sé, pero no hay manera de que los jueces entiendan que deben aplicarle una ejecución especializada a personas que están presas por haber cometido delitos siendo menores de 18. Porque la respuesta es, pero si ya son adultos. Ya sé que son adultos, pero están detenidos de que tiene 17 años. Y en el fallo Mendoza la Corte dijo esto. Y el Comité de Derechos del Niño volvió a decirlo hace poco en otra resolución, esto y esto. Que las personas, y lo dice en la observación general 24 también, las personas que cumplen una pena por delitos cometidos cuando eran menor de edad deben recibir una respuesta estatal distinta de una persona que está presa desde que comete un delito pasada el límite de los 18 años de edad. Yo creo que incluso hay regímenes, incluso el cubano, por ejemplo, que extienden un poco más ese plazo. Incluso. O sea, ese tiempo de consideración especial, hasta los 21 años. Nosotros tenemos un juez en nuestro país, Rodrigo Moravito, que tiene varias sentencias en las que hace una interpretación a favor de los derechos de los adolescentes y entonces entiende que esa consideración de persona menor de edad para la ejecución de la pena debe extenderse hasta los 21 años, digamos, considerar la mayoría de edad recién a los 21 años, tomando como era antes, no como es ahora, porque dicen, no, una ley civil, que fue la que cambió la mayoría de edad, no puede afectar una ley penal como es la 2278, que es la que se aplica a los adolescentes que cometen delitos. Digamos, hace esta interpretación a favor de seguir interviniendo con un adolescente sin considerar que llega a la mayoría de edad, sino hasta los 21. Pero digo, el fallo Mendoza, entonces, lo podemos usar y mencionar para decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, no se pueden aplicar penas de prisión perpetua, no se puede aplicar la misma pena a un adolescente que a una persona mayor de edad, pero lamentablemente no se ha cumplido tampoco con el principio de proporcionalidad en cuanto a qué tipo de pena se le aplica a un adolescente, al aplicarse penas que duplican, como el caso que les acabo de decir, de una pena de 34 años, la edad de que ese adolescente tenía cuando cometió el delito, que tenía 17, ¿no? Es el doble de su vida como pena. Y aún los que no tienen penas tan prolongadas, tampoco hemos logrado hasta ahora que se entienda que debe haber, aunque no haya legislado un sistema de ejecución penal específico para adolescentes, la justicia de ejecución penal perfectamente podría, de hecho, tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a las salidas transitorias, a la libertad condicional, aplicando directamente el fallo Mendoza, ¿no? Aplicando o creando condiciones más favorables, por ejemplo, para la reintegración social. Si toda la normativa internacional referida a adolescentes plantea que el único sentido de imponerle una pena a un adolescente es favorecer su reintegración a la sociedad, pues entonces, a ver lo que dice Marisa ahí del régimen de jóvenes adultos, se van rápido las cosas, la voy a abrir el chat. Claro, pero ese es un régimen penitenciario, porque ahí hay una paradoja. En el ámbito federal también hay el régimen, es muy interesante esto, es una paradoja. A nivel penitenciario, las leyes de ejecución penal, cuando se refieren a jóvenes adultos, se refieren a los de 18 a 21. Entonces, ha quedado más progresista
la norma, sí, comillas, comillas, la norma penitenciaria que, digamos, lo que los jueces en el ámbito de la ejecución de la pena aplican con respecto a los adolescentes de 18 a 21 años. ¿Sí? Es decir, efectivamente, porque la ley de ejecución penal está hecha, tanto la nacional como la provincial, cuando la mayoría de edad era los 21 años. Entonces, establecieron un régimen para jóvenes adultos en esa franja. Sobre el fallo Mendoza o el caso Mendoza, reitero, creo que hay muchas cuestiones interesantes para tomar. Lamentablemente la Corte no dijo, es decir, dijo que están prohibidas las penas de prisión perpetua, pero no se refirió a penas de larga duración ni estableció ningún límite. Entonces, ustedes saben que cuando hay una sentencia de la Corte la tiene que supervisar el cumplimiento de esa sentencia. A cada tanto tiempo, mira al país o le pide informes a los representantes de las víctimas o al Estado. Bueno, ¿usted cómo está cumpliendo? Usted tenía que hacer esto y esto. ¿Cómo lo está haciendo? En el caso de las perpetuas adolescentes, a mí me produce un particular escozor, porque la Corte pregunta, ¿se impusieron penas de prisión perpetua? No, contesta, tanto la Defensoría General de la Nación como el Estado. Y la Corte se queda muy tranquila con eso. Y no pregunta, o no le dicen, que no hay penas de prisión perpetua, pero hay penas muy altas. El caso que les acabo de decir de un condenado a 34 años de cárcel, materialmente es peor que la pena perpetua que tuvieron los chicos del caso Mendoza. Porque piensen ustedes, los chicos del caso Mendoza tenían libertad condicional a los 20 años. 2/3 de 34 es más de 20 años. Los chicos del caso Mendoza tenían salidas transitorias a los 15 años. Este pibe debería haber tenido, porque tampoco ni siquiera lo han incorporado, tendría que tener, perdón, a los 17 años, la mitad de la condena. ¿Se entiende esto? O sea, es peor materialmente una pena que hoy está cumpliendo un adolescente, cuyo caso también está denunciado a la Comisión Interamericana. El problema es los tiempos que se toma la Comisión Interamericana. Este caso de este joven que yo les estoy diciendo, que tiene una condena de 34 años, está denunciado, pero ni siquiera tiene informe de fondo de la comisión todavía. Está denunciado del año 2009. No, perdón, no quiero mentir. 2019 lo vi yo, 2013 creo. Por un montón de tiempo ya. Un montón de tiempo. Y todavía no tiene informe de fondo. Entonces, otra vez, la pelea es para que los jueces de ejecución que tienen estos casos puedan entender que pueden interpretar, exacto, el caso de haber cerrado todo esto y Guillermo sigue preso, puedan aplicar las sentencias sin esperar que en un nuevo caso diga, entender esto que decíamos antes, ¿no? Como no dice exactamente pena de prisión perpetua, sino 34 años, los jueces contestan, no, pero ¿usted por qué me viene a hablar del caso Mendoza? Si este no es un caso de prisión perpetua. Este es un caso de una pena temporal. Y nosotros nos desgañitamos diciendo, es una pena temporal, pero es peor materialmente, esto que les acabo de decir, que la perpetua del caso Mendoza. Entonces, es muy difícil obtener algún resultado en esos casos. No son muchos, pero son varios. Porque bueno, porque hay de la misma manera que antes decíamos, y con esto voy cerrando, salvo que haya alguna pregunta, que cuando los jueces los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza analizan en abstracto una pena de prisión perpetua, sin tomar en consideración las vidas, los cuerpos, las almas de los presos y de sus familias. Bueno, del mismo modo, los jueces cuando uno les dice esta pena es materialmente peor, dicen, no, pero no dice pena de prisión perpetua. Entonces no me es aplicable el caso Mendoza porque no dice pena de prisión perpetua. Matías, no sé si es la manito de antes o mano nueva.
Ahí le habilitamos el micrófono. Recordaba que en el Código Procesal Penal Federal, no recuerdo bien el artículo ahora, pero habilita al juez de ejecución inclusive a realizar el cómputo y testimonio para modificarlo, adecuarlo, o sea que la facultad de revisión está en los jueces, ¿no? Para adecuar una pena a los estándares internacionales o a lo que sea la última jurisprudencia, como está pasando ahora. Porque la última jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense indica que a los 35 años, teniendo en cuenta el fallo Jiménez Ibáñez, tendría que revisarse igual la pena para ver si está en condiciones de acceder a la libertad condicional con el fin de cumplir con el artículo 5.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces hay muchos cómputos hoy que son de 50 años celebrados en la provincia de Buenos Aires que se verían beneficiados con esa jurisprudencia que es reciente. Sí, o sea, no pueden revisar el tiempo de pena. Lo que pueden revisar, obviamente, es el tiempo para acceder a derechos. ¿A eso te referís? Tiempo para acceder a derechos. Ahí en realidad el Código Procesal Penal Federal le da la facultad después de ejecución para alterar el cómputo, que no se podía hacer, no, en la jurisprudencia, le da la facultad el Código para adecuarla a la pena, dice. No recuerdo bien el artículo ahora, perdonen la vaguedad, pero está ahí, lo leí, y tiene esa facultad, le da esa facultad al juez como para que el juez pueda adecuar la pena en el caso de, y ahí hay algo que igual creo que no se está aplicando por un decreto, no sé por qué no se aplica ese Ahora, código. lo que vos estás diciendo también me impresiona porque vos decís, la Corte le da la facultad para que a los 35 años, por supuesto ningún caso llegó ahí todavía. O sea, está... No, por eso digo, y ahí engancha con algo que dice Marisa y que también es, y lo voy a linkear con algo que también está en discusión, que para seguir pensando, porque dice, antes de que cierres te quería pasar una inquietud que me pone mal. Cuando se pide cómputo de la perpetua, los tribunales muy tranquilamente dicen que es prematuro. Exactamente. Y ahí también hay todo un debate que plantea Juan Pablo Gomara, que me parece interesante, que es también discutir la idea de la pena perpetua revisable, porque eso afecta el derecho a la certidumbre que tiene una persona. Es decir, aún uno podría entender, dice Juan Pablo, que tener penas de perpetua revisables sea un poco mejor que no tenerlas, pero eso no hace a esa pena una pena humana, en todo caso la hace un poquito menos inhumana, ¿no? Porque la persona sigue con absoluta incertidumbre, es decir, vos le estás diciendo, usted tiene una pena de prisión perpetua, dentro de 35 años, en el mejor de los casos, porque en otros casos ni siquiera, vamos a ver si usted está en condiciones de obtener la libertad. O los sistemas que existen en algunos países europeos, que es lo que se llama las penas revisables, que es a los 20 o 25 años nos sentamos y revisamos, analizamos con un equipo de tratamiento, ¿no? Con funcionarios de la... Esto que vemos, aparte lo vemos muchas veces en las películas, ¿no? Creo que hay una película que se llama, siempre esas películas de cárceles, creo que es Sueño de Libertad, que hay un pobre tipo que creo que encima era inocente, pero no importa, que o cada tantos negros, cada tantos años se sienta frente a un montón de funcionarios, como si fuera el equipo de tratamiento, y cada vez le dicen, no, todavía no está, ¿no? O sea, es revisable, pero yo no te doy ninguna certeza de que te vas a ir en libertad, ¿no? Entonces eso también afecta la integridad personal, la dignidad personal, el derecho a tener un proyecto de vida, el derecho a tener la certidumbre. Por eso es interesante, porque tanto Juan Pablo como los dos votos que mencionábamos de la Corte cuestionan un poco este concepto del derecho a la esperanza, que está presente en algunos casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo hace mención al derecho a la esperanza, ¿no? Porque el derecho a la esperanza también es absolutamente, no tiene ninguna certidumbre. La esperanza no tiene certidumbre. O sea, yo tengo esperanza de que me den la libertad, pero ninguna certeza, ¿no? Por eso lo que pareciera menos brutal, hablando de penas prolongadas, es que tuvieran un corte simplemente por el cumplimiento del plazo, ¿no? Hemos pasado 20 años, pasados 15 años, te vas a tu casa.
te vas a tu casa. Y si no tenés dónde vivir, pues tendrá que ser el Estado el que garantice condiciones mínimas de acompañamiento, de facilitación, ¿sí? De establecimiento de casas de egreso, ¿sí? Lo que fuere, para que te vayas a tu casa, ¿no? ¿Hay alguien que quiere hablar? Y después ahí vamos cerrando, ¿sí? A las 4 tengo otra cosa, por eso. Sí. No vi bien el nombre. Hola, yo, Hola. Clau, ¿cómo estás? Preguntarte... Hola, Vane. Hola, estaba por ahí en el fondo, ¿no? No, es que yo veo solo 4 caritas y no veía la Ok. No, preguntarte, yo voy escribiendo muchas cosas porque tengo una idea central para en algún momento convertirla en proyecto de ley o reforma o lo que sea. Pero en este punto que me encuentro, quiero preguntarte a vos, aprovechando el ámbito, y a todos también, lo tiro así arriba de la mesa. Yo comparo, ¿viste el sistema de una persona adicta que cuando está en tratamiento le ponen personas, no puede estar solo, no puede, o sea, tiene responsables que se ocupan de ese acompañamiento, que pueden ser familias, amigos, gente afuera, un montón de cosas. Y en este sentido, respecto de esta posibilidad de revisión de la pena, ¿a vos te parece que sería una posibilidad si a una persona que tiene una condena perpetua, una pena muy, muy larga, si se la acompañara en todo este proceso y esta persona logramos que se reinserte y que tenga un trabajo y que vaya a la facultad y lo vamos acompañando con mucho amor? Porque me pasó en otros casos también que sí, que se recuperaron. A ver, sí, la verdad que esa es un poco la función, debería cumplir el Patronato de Liberados. No puede decir No que sé. el sentido del Patronato de Liberados es ese. Yo, por ejemplo, tengo el caso este que comentaba recién con uno de los chicos del caso Bloomberg, la cooperativa Esquina Libertad, que es una cooperativa que hasta hace poco, ahora no sé, pero tenía un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Y la cooperativa, nosotros la he ofrecido y ha jugado un rol fundamental en acompañar a Carlos y a esa persona, porque lo han acompañado en su proceso de formación laboral, lo han acompañado en proyectos educativos, lo han acompañado en que yo pueda ofrecer ese espacio para que él haga sus salidas transitorias. Por supuesto que eso se puede organizar. Podría, digamos, organizaciones comunitarias que podrían acompañar, sobre todo a los pibes más jóvenes, a que hagan sus salidas. Eso funciona. Y funciona en algunas provincias, funciona más o menos bien, sobre todo en el ámbito del derecho penal juvenil. Neuquén, ahora me acuerdo todo un proyecto que tienen de libertad asistida. En Neuquén prácticamente, por lo menos hace unos años, no había adolescentes privados de libertad, porque todos los que tenían algún tipo de sanción penal, la cumplían en libertad, acompañados por este proyecto de libertad asistida. Digamos, sobre todo en el ámbito del derecho penal juvenil, existe eso. Y por supuesto podría existir mejor todavía, pero sí, claro que sí. Matías, el cómputo, perdón, voy contestando rápido. El cómputo que vos te referís es el cómputo justamente en el caso Álvarez, que ustedes lo van a revisar y vos, Matías, lo conoces bien. Lo primero, una de las cosas que pide Guillermo es a su juez de ejecución, como él tiene una perpetua con accesoria, que le fije, es lo que los presos habitualmente dicen, yo quiero que me fijen, que me pongan el número, ¿no? Que me digan cuándo voy a salir, porque la pena indeterminada es una pena que afecta justamente la posibilidad de tener un proyecto de vida y cierta certidumbre. Y entonces, parte de todo el galimatías que es ese caso, si ustedes lo leen van a ver, es que el juez de ejecución hace una interpretación que se le ocurre a él y le mete 37 años y medio porque toma
la pena que se aplica a los delitos contra la democracia, que se suma a cada monto, al monto de cada delito, la mitad más, entonces toma 25 años más la mitad, me da 37,5. Bueno, ese es el cómputo de pena. A eso me refería con lo que puede hacer un juez de ejecución. Exactamente, es fijar el día en que la persona va a salir en libertad, el día que la persona va a poder tener libertad condicional. Y muchas veces, es lo que decía Marisa, contestan esto, es prematuro, como si decían, no me eches las pelotas, ¿para qué querés saber si te falta un montón? Y es tremendo, pero es así, es un poco, yo lo digo un poco brutalmente, pero es así, ¿no? Es el decirle a una persona, es prematuro, y es sacarse el problema, ¿no? Porque por ahí el juez debe pensar, dentro de 5 años yo ya no estoy, que le diga a otro cuándo va a salir. Bueno, ese es uno de los problemas también de este tipo de penas, ¿no? Claro, las cooperativas de liberados, exactamente. A mí me parece que ahí faltaría justo ayer me escribió una persona que yo no la conozco y me dice, discúlpeme por favor, tengo una persona que tiene que salir y el patronato, y llama, lo que aparece en la página del patronato de X lugar, no contesta a nadie, no. Ahí hay un montón de problemas operativos, ¿no? Es como cuando hablamos de derecho penal de adolescentes, hay mosquito acá, espero que no sea el dengue, derecho penal para adolescentes, entonces empiezan a aparecer las temáticas vinculadas a adolescentes, parecidas a las que planteaba recién Vanessa, y entonces siempre llegamos a la conclusión de que lo que falta es más recursos, más personal, más empatía, aunque es una palabra que mucho no me gusta, pero más ponerse en el lugar del otro, mejor atención. Y bueno, en este contexto, donde al contrario todo esto está dinamitado, es muy difícil. Por eso yo creo que una buena alternativa son las organizaciones comunitarias, donde el Estado se retire, que las organizaciones comunitarias, que las cooperativas, pero también les va a costar cada vez más, porque esas cooperativas recibían apoyo del Estado, algunas seguirán recibiendo, otras no. La cooperativa Esquina Libertad, por ejemplo, tenía un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Ese acuerdo se cayó. Digo, como para también llevarlo a la realidad de lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, chau, tenemos que cortar. No sean caprichosos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Perdón si fui muy corriendo, pero bueno, traté de tirar problemas, preguntas que nos podamos seguir haciendo. Y bueno, seguramente espero que en este tema o en algún otro nos volvamos a encontrar. Así que bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Claudia. Contestar. Como decías, esperemos que encontrarnos prontamente en este ámbito para seguir compartiendo. A todas las personas que nos acompañaron van a recibir a la brevedad un correo electrónico detallando cómo hacerse el certificado, el material y demás. Así que bueno, cerrando por acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós.